¿Qué tal si saluda al que está a su lado? ¿Qué tal si le pregunta, le dice, bueno, ¿hoy qué? ¿Me vas a invitar a almorzar? ¿O qué vamos a hacer? ¿Ah? Bueno, hoy les tengo una noticia y es que hoy estamos de celebración. ¿Sí saben qué día es? Domingo. ¿Qué celebramos esta semana? El Día del Hombre, o sea, no se nos puede olvidar, ¿cierto, chicas? Jamás se nos puede olvidar ese día tan especial, tan importante para nosotras, las mujeres, ¿cierto? ¿Y qué tal si de verdad, si tiene a su esposo al lado o algún hombre o algo así, le dice feliz día del hombre? Y el hombre dígale, bueno, yo veré, me invita a algo, ¿no? Eso no solamente feliz día, sino algo más, una invitación, ¿cierto? Como cuando uno cumple años y uno dice, no, mi cumpleaños se acaba hasta que se termine el mes, ¿cierto? Entonces, hasta hoy, ¿a qué hora se acaba hoy domingo? 12:00, 1 minuto. ¿12 qué? 11:59, gracias. 11:59, hasta esa hora usted puede regalarle algo a su hombre especial, ¿cierto? A su novio, a su esposo, a su hijo, a todo esto, ¿listo? ¿Sí lo saludaron? ¿Sí le dijeron, hombre, sí lo saludaron? No, solo uno. Solo Huguito acá, solo le dijeron. No, mejor dicho. Bueno, quiero que me acompañen a orar. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás en este lugar. Gracias porque tú nos permites estar el día de hoy aquí, Señor, recibiendo tu palabra. Y realmente nos sentimos bendecidos, nos sentimos honrados, privilegiados, Señor, de poder estar hoy en tu casa. Quizás muchas personas hoy no pueden estar, hoy no pueden venir, hoy no pueden asistir, no, aún ni siquiera quizás por tanto conflicto, por tantas cosas, ni siquiera leer la palabra del Señor. Y nosotros realmente somos privilegiados. Gracias porque hoy estamos en medio de esta comunidad, en medio de Inspiration, Señor, donde todos juntos podemos compartir, todos juntos podemos hablar, aprender acerca de ti, Señor. Y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a nuestro corazón. ¿Qué tal si le dices, Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón? Sé que hoy tú vas a hablar a mi vida, sé que tú hoy vas a hablar a mi corazón y vas a abrir, Señor, ese entendimiento, Señor. Hoy tú vas a permitir que yo pueda entender lo que tú hoy me quieres enseñar. Permítenos, Señor, no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, que no solamente podamos escucharla, sino realmente poderla poner en práctica. Te pedimos que nos ayudes a realmente ponerla en práctica. Yo sé que nos cuesta, yo sé que a veces es difícil tantas situaciones, Señor, pero te pedimos que tú nos des la fortaleza, Señor. Y hoy yo quiero orar quizás por las personas que traen una carga en su corazón, Señor. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo paz, trayendo tranquilidad a cada uno de estos corazones que vienen cansados, que vienen cargados, que vienen tristes, Señor, que vienen llenos de no sé, de tantas cosas, de desánimo, de discusiones, de pelea tras pelea con su esposa, en su matrimonio, en sus relaciones, Señor. Esas personas que quizás traen un corazón triste, un corazón afligido, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo fortaleza, que seas tú trayendo consuelo, Espíritu de Dios, que seas tú trayendo esa seguridad en ti, Señor. Esa seguridad que solo proviene de ti, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. En tus manos dejamos este tiempo y permítenos, Señor Jesús, poder aprender acerca de tu palabra, de todo lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, no sé si recuerda, la semana pasada iniciamos una serie que se llamaba, ¿cómo usted la recuerda? Lenguas largas, ¿cierto? Eso sí no se nos olvidó, ¿cierto? Chévere, de verdad. Lenguas largas de verdad ha sido un tema muy importante y muy lindo para mi vida porque realmente me siento ministrada. ¿Cuántos hace 8 días se sintieron ministrados, cierto? El Señor realmente nos habló,
¿sí? A todas nosotras, a todos nosotros también, a los hombres también, porque tendemos a no ser responsables con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos, cómo nos expresamos. Y hace 8 días estuvimos hablando sobre Santiago 3 y aprendimos que la lengua que no está bajo control tiende a jactarse, ¿sí? Tiende a contaminar y tiende a envenenar. Aprendimos, bueno, muchísimas cosas acerca de la problemática de no tener una lengua controlada, ¿sí? Pero también aprendimos de el cómo podemos controlar la lengua, cómo podemos controlar ese miembro que es tan pequeño, pero a la vez nos genera tantos conflictos tan gigantes en nuestra vida que lastima, daña y destruye. No solo nuestra vida, sino la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y aprendíamos que necesitamos reconocer que ella es peligrosa, ¿sí? Eso es lo primero, necesitamos reconocer que nuestra lengua es peligrosa, porque si no lo reconocemos, pues sencillamente no va a pasar nada, ¿sí? Va a ser como que, no es nada, no sucede nada y así mismo va a ser. Entonces necesitamos reconocer que es peligrosa, necesitamos pensar antes de hablar, ¿cierto? Si recuerdan que a veces decimos, no, es que soy impulsivo y entonces siento que necesito hablar, necesito decir, necesito comunicar, es que yo necesito dar mi opinión, ¿sí? Necesitamos pensar antes de hablar. También aprendimos que necesitamos dominar nuestras emociones y que nosotros los seres humanos somos seres emocionales y por X o Y cosa, como hablábamos, David sentía ese remolino en su estómago del querer hablar, del querer decir, y sentía como esas ganas de ya querer decir hasta que escupió y dijo todas esas palabras difíciles que no debía decir, ¿cierto? También aprendimos que necesitamos, súper importante, someterla a Cristo, ¿sí recuerda? Necesitamos someterla a Cristo porque humanamente podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Podemos reconocer, podemos pensar, podemos controlar nuestras emociones, todo eso, pero si no la sometemos a Cristo va a ser demasiado difícil. En nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Y eso era lo que nos enseñaba el texto de Santiago 3 hace 8 días. Y la verdad es que el poder de nuestras palabras tiene tanto impacto, no solo para mi vida, sino para la vida de todos los que nos rodean, para nuestros hijos, para nuestro esposo, nuestra familia, para todas las personas que están a nuestro alrededor, aún para nuestra propia iglesia. Mira el que está a su lado. Y usted piensa y diga, ¿cuántas veces no he usado mi boca, mi lengua de mal forma, ¿cierto? Necesitamos aprender a construir, ¿sí? La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen el poder de construir o de destruir, de sanar o de herir, de bendecir o de maldecir, ¿verdad? Y aprendíamos y leíamos algo, explicábamos algo del contexto de Santiago, del por qué él escribía esto y del por qué él de alguna u otra forma exhortaba o les hablaba a las personas de ese entonces, que es muy aplicable a nosotros el día de hoy. Y resulta que en ese momento la oratoria y el discurso de los líderes, de las personas que compartían el evangelio, se estaba volviendo en la cultura griega y en la cultura romana, se estaba volviendo demasiado importante y estaba empezando a ser valorada. Entonces, estos maestros que compartían el mensaje, ellos empezaron a hablar, a predicar, a compartir, pero Santiago se da cuenta que sus palabras también lograban influenciar, sus palabras también lograban manipular e incluso persuadir a las personas. Y por eso Santiago escribe y dice, hey, pilas, ¿de qué forma lo estás hablando? ¿De qué forma lo estás diciendo? Definitivamente Santiago se da cuenta que las palabras podían tener un enorme impacto, tanto para bien como para mal, ¿sí? Tanto para bien como para mal. Y también aprendíamos que el Señor nos dio esta gran herramienta, ¿sí? Y Santiago lo hace ver como que es una gran herramienta y que es una herramienta que tiene gran poder, pero al mismo tiempo es una fuente demasiado peligrosa para nosotros los seres humanos, ¿sí? Por eso es importante entender que es peligrosa, ¿sí? Lo que hablábamos al inicio, es peligrosa. Y hoy quiero continuar con Santiago 4. Vamos a seguir hablando acerca de la lengua, ¿cierto? De lenguas largas. Y Santiago, guiado por el Espíritu Santo, continúa diciendo como
de alguna u otra forma una fuerte advertencia contra la crítica y contra el hablar de más, el juzgar a las demás personas, a las otras personas. Y Santiago lo habla, él se estaba refiriendo en ese entonces a las personas que conocían de Dios. ¿Sí? O sea, no estaba diciendo, no, es que las personas de afuera, las que no conocen a Dios, no, realmente las personas que estaban dentro de la comunidad, ¿sí? Dentro de la comunidad cristiana, que conocían a Jesús, que estaban empezando a conocer. Y hoy quiero que veamos lo que nos enseña Santiago 4, del 11 al 12, ese va a ser nuestro texto base del día de hoy. Quiero que usted me acompañe a leerlo. Dice lo siguiente: hermanos, ¿está listo? Porque esto está duro. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Y mire lo que dice: pero tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Qué tal le parece? Fuerte, ¿cierto? Pero tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Realmente el mensaje de Santiago es directo y fuerte. O sea, ¿quién te crees? ¿Cierto? ¿Tú quién? O sea, en cambio, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para juzgar a otro? Y realmente esta palabra a mí me confrontaba. Dios me ha venido hablando acerca de cómo hablamos, ¿sí? Acerca de este tema, porque nosotros no le prestamos atención. O sea, nosotros simplemente vamos diciendo, vamos hablando, vamos lastimando, vamos sacando de cómo voy sintiendo y no me importa, ¿sí? Y realmente estas últimas semanas Dios me ha hablado muchísimo acerca de este tema. Y este es el título de nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Y tú quién eres? Dile al que está a tu lado. Pregúntale en forma sospechosa, ¿cierto? No una pregunta así como de juzgar, no, simplemente de sospecha. ¿Y tú quién eres? ¿Cierto? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Santiago realmente nos está desafiando a todos nosotros, ¿sí? A todos aquellos que nos sentimos con el derecho de juzgar y criticar a los demás. ¿Cuántos se han sentido con ese derecho? Amén, ¿cierto? ¿Cuántos sinceros? ¿Cuántos no sinceros? No, yo ya los vi casi todos, oiga, qué cosa. ¿Cuántos de verdad se sienten con el derecho de juzgar y criticar a los demás? O sea, de verdad muchas veces nosotros nos sentimos con el derecho de hacerlo. Porque somos, porque tenemos, porque soy estudiado, porque yo hice un magíster, porque soy líder, porque soy pastor, porque tengo, porque no tengo, por X o por Y, ¿sí? Nos sentimos con el derecho de hablar de más, de juzgar a las demás personas. Y sin darnos cuenta, o dándonos cuenta también a veces, ¿cierto? A veces también somos muy conscientes de todo lo que decimos y decimos, ay, no importa, sigamos hablando, eso, ¿sí? A veces somos conscientes, a veces simplemente terminamos envueltos, así como quizás David, terminamos envueltos en una maraña y terminamos hablando, pero a la final terminamos hablando y terminamos teniendo una actitud arrogante, ¿sí? Terminamos creyéndonos con el derecho de juzgar, de criticar, de hablar de los demás. Y realmente hoy Dios nos quiere enseñar y Dios nos quiere recordar que solo Él, miren, solo Él tiene la autoridad para juzgar. Solo Él tiene la autoridad, no nosotros, ¿sí? Así como dice, ¿y tú quién eres? ¿Sí? Solo Dios tiene la autoridad para juzgar. Y muchas veces nosotros vamos impartiendo juicio, ¿cierto? No, es que yo creería, no, es que a mí me parece, que es que ellos no, es que no, y vamos impartiendo y vamos diciendo y caemos en la trampa, fácilmente caemos en la trampa de hablar mal de las personas, de sus acciones, de sus decisiones, de lo que hacen, de lo que no hacen, de cómo se dirigen, de cómo no, de absolutamente todo, porque creemos que nosotros tenemos la razón, ¿cierto? Muchas veces nosotros somos así porque creemos nosotros tener la razón. Y realmente nosotros
como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos vivir de una manera diferente. Nosotros deberíamos vivir de la manera que honremos a Dios, ¿sí? Eso como primero, que honremos a Dios, que honremos a las personas. O sea, porque nosotros decimos, no, sí, yo honro a Dios, ¿cierto? Yo honro a Dios, yo todo, Dios, 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 ¿sí? Pero también nosotros deberíamos vivir pensando en honrar a las personas, en honrar a nuestra comunidad. Necesitamos aprender a no juzgar, a no emitir juicio hacia los demás. Entonces, con base a Santiago 4, 11 y 12, quiero que desarrollemos y quiero que podamos entender 3 cosas que el apóstol Santiago nos quiere enseñar. Y quiero que usted lo repita conmigo. La prohibición, ¿cierto? La prohibición, la razón y la implicación, ¿sí? Vamos a ver esas 3 cosas que nos muestra esta porción de la palabra. Entonces, lo primero que nos quiere enseñar el apóstol Santiago es la prohibición de hablar mal del otro. El versículo 11 nos da una instrucción, mejor dicho, que uno la escucha y dice, sí, fácil, ¿sí? Uno la escucha y uno dice, bien, pero vaya y hágalo, ¿cierto? Qué difícil. Dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. O sea, Santiago está diciendo, no lo hagan, no hablen mal unos de otros. Y esta realmente es una orden directa, ¿sí? Es una prohibición directa a todos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo. Y estuve leyendo acerca de dónde venía esta palabra, hablar mal, y en el griego se traduce a la palabra catalaleo, ¿sí? Dígalo conmigo. Catalaleo, un poco más rápido. Catalaleo. Ahora seguido, catalaleo, ¿cierto? Catalaleo, ¿sí? Y esto implica el criticar destructivamente, ¿sí? Bueno, destructivamente creo que sobra el criticar, porque realmente el criticar es destruir, ¿sí? El criticar, el difamar, el murmurar. Y saben, muchas veces nosotros criticamos, difamamos, murmuramos, consciente o inconscientemente. Y muchas veces lo hacemos tan consciente que lo disfrazamos. Y preste mucha atención a esto. Nosotros muchas veces lo disfrazamos y lo justificamos. Y lo ponemos como excusas de necesito desahogarme. ¿Usted alguna vez le ha dicho esto a una amiga? Necesito desahogarme. Amiga, amigo, necesito desahogarme. Y uno termina ya hablando mal del marido, ¿cierto? No, es que si viera no recoge la toalla y es que hace y es que no me ayuda en nada. Y ¿sí? Termina uno hablando mal de su esposo, de su amigo, de lo que sea, con la excusa o el tema de disfrazar o justificarlo como necesito desahogarme, ¿sí? Y entonces llega uno y dice, no, amiga, es que necesito desahogarme, o sea, tengo algo acá, mejor dicho, atravesado, que no te imaginas, o sea, necesito hablarlo con alguien, no lo he hablado con nadie, necesito solo hablarlo contigo. Yo sé que ya lo he hablado con 20 personas, pero es que necesito hablarlo contigo, necesito desahogarme, ¿sí? Y empieza, ¿cierto? Y empieza la señora, o empezamos nosotras. Es que María Claudia, ¿cierto? ¿Hay alguna María Claudia? ¿No es cierto? Hay Marías, quizás Claudias, pero María Claudias no, gracias a Dios, ¿cierto? Es que, es que usted no vio a María Claudia, imagínese esa María Claudia, no, usted viera a esa vieja, es que yo la he visto en unas y ella ha hecho, no, es que si usted la hubiera visto, es que ella hace, es que ella deshace, es que yo la vi haciendo y y terminamos y empezamos a hablar y diciendo, no, es que necesito desahogarme porque es que María Claudia y es que ella hizo y es que a mí no me parece que ella debería hacer, porque es que, amiga, porque es que nosotros somos hijas de Papito Dios, ¿cierto? Somos hijas de Papito Dios y es que a mí me parece que ella no debería hacer eso. Y terminamos disfrazando esa crítica, ese difamar, ese murmurar con el tema de necesito desahogarme, ¿sí? Otra frase que usamos todos nosotros es solo estoy diciendo la verdad. ¿Sí la ha escuchado? ¿Sí la ha dicho? ¿Cierto? Solo estoy diciendo
la verdad. Y esta mañana recordaba que con mi familia siempre nos encontrábamos allá en Agua de Dios, y había una tía que decía, vea, aquí hablamos en base a la verdad, aquí rajamos, pero aquí no le sostenemos a nadie le sostenemos nada. Aquí rajemos, hablemos y hablamos en base de la verdad, ¿cierto? Y muchas veces nosotros decimos esto, solo estoy diciendo la verdad, pero es que es la verdad, ¿cierto? Ella está haciendo eso, ella está comportándose así, ella está haciendo X, Y, es la verdad, ¿sí? Y terminamos hablando y diciendo un montón de cosas basados en que estamos diciendo la verdad. Y ¿saben? Así sea verdad, nosotros no tenemos por qué hablar. Sea verdad o sea mentira, sea lo que sea, nosotros no debemos ser propicios a estar en esas conversaciones. Qué bueno que nosotros realmente podamos, ¿saben? Yo estaba pensando sobre esto y yo pensaba y yo decía, si nosotros realmente nos concentráramos en corregir, en crecer, en todo lo que necesitamos crecer y corregir nosotros, que son un montón de cosas, yo creo que a nosotros no nos quedaría tiempo de ponernos a hablar de los demás. Y qué bueno que nosotros podamos, quizás cuando se nos presente esa oportunidad de hablar, ¿sí? De hablar de otras personas, qué bueno que nosotros podamos decir y que llegue la persona y diga, no, es que hablemos de Pepito Pérez, ¿cierto? Bueno, Pepito Pérez no, otro nombre. Aquí había un Pepito. Hablemos de María Claudia, sigamos con María Claudia, ¿sí? María Claudia, amiga, ¿tú has visto a María Claudia? ¿Has visto a María Claudia? No, imagínese, yo he visto que ya ha hecho ella esto, ella lo otro, y la vi haciendo y me la encontré en el centro comercial y que no adivina con quién estaba. Y tiene marido. Y el esposo, y ella no debería hacerle eso al esposo. ¡Ay! Terrible, ¿cierto? Y qué bueno que nosotros pudiésemos decir, ¿sabes? No me hables de María Claudia. No tengo ni idea de María Claudia. Porque ando tan ocupado en corregir, en avanzar mis propias debilidades, que la verdad no me queda tiempo de hablar de María Claudia. Así que gracias. Qué bueno que nosotros pudiésemos tener una respuesta así. Y Santiago dice, no lo hagan, ¿sí? No hablen mal. No chismeen, no calumnien, no critiquen, no hagan críticas destructivas, ¿cierto? Hoy en día usamos críticas constructivas, ¿cierto? Ahora, yo pienso en esto de la crítica constructiva y yo digo, no sé, tengo como mi cerebro se corta en este momento, porque, o sea, yo puedo tener una crítica constructiva, pero yo necesito hablarlo con la persona directamente, ¿sí? Con la persona a la que quiero decirle, con la persona a la que necesito decirle X cosa, para crecer, para avanzar. No, mira, mi Julietica, yo considero que tal cosa, ¿sí? Pero te lo digo a ti, ¿sí? De frente, ¿sí? Y no me pongo en los corrillos, ¿cierto? A criticar constructivamente de Julietica, por ejemplo. ¿Sí? Yo no me puedo poner con Juliana, con Daniela, con Julián, a criticar constructivamente de Julietica. No. Entonces, hay una delgada línea en cuanto a ese tema de críticas constructivas, ¿sí? Porque yo necesito hablar con la persona, lo hago con la persona, pero no me pongo a hablar con los demás, ¿sí? Entonces, realmente nosotros necesitamos ser conscientes de esta prohibición que Santiago nos habla. O sea, no hablemos mal, ¿sí? No hablemos mal, no critiquemos, no difamemos, o sea, no prestemos nuestros oídos, nuestro espacio, nuestro tiempo a hablar de otras personas. O sea, ¿para qué? Qué bueno que realmente podamos decirnos que yo ando tan ocupada, o sea, corrigiendo, creciendo en tantas cosas en mi vida que no me queda tiempo ni siquiera de pensar en ponerme a hablar de Julián. No me queda tiempo. ¿Sí? Qué bueno que esa sea nuestra actitud. Lo segundo que nos quiere enseñar el apóstol Santiago es la razón por la que no deberíamos hablar mal del otro. Santiago 4:11 continúa diciendo, si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley habla mal de la ley
y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Y esto me parece impresionante porque realmente Santiago quiere ir un poco más profundo, ¿sí? Hace 8 días hablábamos sobre que hablar mal de otras personas era hablar mal de Dios, porque esa persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Pero Santiago aquí en este capítulo 4 va un poco más, un nivel más profundo y dice, pero también quien habla mal del otro está emitiendo juicio y emite juicio y emitir juicio es hablar de la ley de Dios. O sea, cuando nosotros hablamos mal de otra persona, realmente estamos hablando mal de la ley de Dios. Y eso me parece de muchísimo, muchísimo cuidado. Dígame si a usted no le parece de cuidado. Es de muchísimo cuidado y creo que por eso es importante que seamos responsables, de verdad, de todo lo que estamos hablando, de todo lo que sale de nuestra boca. Porque emitir juicio no solo es un error moral, sino es un acto que va en contra de la ley de Dios. Y cuando nosotros hablamos mal de otras personas, realmente lo que estamos haciendo es desobedecer, es menospreciar la ley de Dios. Esa ley que está basada en el amor. Mateo 22:37 dice lo siguiente, yo sé que todos nosotros lo conocemos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Seguido a eso dice, y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo, ¿cierto? Quiero que usted repita, amo a mi prójimo. No juzgo a mi prójimo, ¿cierto? No critico de mi prójimo, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. Imagínense, o sea, en los mandamientos, en la palabra del Señor, el juzgar, el criticar, el difamar, el hablar de más, el calumniar, el emitir juicio, no tiene lugar en los mandamientos de Dios. En la palabra de Dios no tiene lugar, o sea, no cabe en los mandamientos dados por Dios. Y saben, cuando nosotros emitimos juicio, cuando nosotros hablamos de otras personas, tanto para bien o para mal, porque a veces empezamos a hablar bien, ¿cierto? No, y es que tan, y es que la pastora, no, súper bien, ¿sí? Y llega esa naturaleza pecaminosa de la que hablamos hace 8 días y se nos empieza a desviar y terminamos hablando mal de la pastora, ¿cierto? De las personas, porque llega esa naturaleza pecaminosa. Y realmente cuando nosotros hablamos mal de otra persona, nos colocamos en una posición que no nos corresponde, que le corresponde solamente a Dios, ¿sí? O sea, es como si nosotros quisiéramos anteponernos a todo lo que es Dios, ¿sí? Colocarnos en la posición de Dios. Y la ley de Dios no solo busca nuestra obediencia externa, sino que busca transformar nuestro corazón. Dios es el único, el verdadero juez. Él es el único que puede ver el corazón y las circunstancias de las personas, no nosotros. Nosotros tenemos una visión limitada de las cosas. Yo puedo ver a Julietica, pero yo no conozco su corazón, ¿sí? Y como no conozco su corazón, entonces no tengo por qué estar hablando porque no conozco lo que realmente ella tiene en su corazón. Entonces, cuando emitimos juicio, cuando hablamos de otras personas, realmente estamos tomando el lugar de Dios, estamos usurpando el lugar de Dios. Y saben, esta semana alguien hablaba acerca de nosotros, de mi esposo y de mí, y decía, y se refería, decía, es que ustedes no deberían hacer, es que ustedes no saben hacer, ¿sí? Y claro, mi cabeza se llena de muchas cosas y yo decía, ¿cómo así? Pero ¿quién eres tú? ¿Cierto? Ya que estaba estudiando acerca del texto, yo decía, pero ¿quién eres tú? ¿Sí? ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Y dentro de mí yo decía, cuando esta persona decía, es que ustedes no saben hacer, ustedes deberían hacer, ustedes, yo decía, dentro de mí decía, sabes, Señor, solo tú conoces nuestro corazón. Solo tú conoces nuestro corazón y sabes el por qué hacemos las cosas. Tú conoces el corazón de mi esposo y conoces mi corazón, ¿sí? Y realmente muchas veces nosotros nos ponemos en esa posición de que no nos corresponde, en esa posición de Dios, de usurpar, de juzgar,
de hacer algo que realmente nosotros no deberíamos hacer, porque solo Dios es el que conoce, solo Dios es el que puede juzgar, el que conoce nuestro corazón. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para hablar? ¿Quiénes somos nosotros para opinar? ¿Quiénes somos nosotros para creer que los demás lo hacen mal o no lo están haciendo como deberían hacerlo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Así que quiero que hoy usted, iglesia, se pregunte, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros para ponernos a hablar cosas que ni siquiera sabemos porque no conocemos el corazón de las personas? Solo Dios conoce el corazón y Él es el único juez. Amén. Lo tercero que nos quiere enseñar el apóstol Santiago a través de su carta es la implicación, ¿sí? La implicación que tiene el hablar mal del otro. Santiago 4:12 dice lo siguiente: no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Realmente Santiago lo que nos quiere mostrar es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Solo Dios tiene la capacidad para juzgar. Solo Dios tiene esa justicia perfecta, lo que venimos hablando. Solo Dios tiene esa única verdad. Solo Él tiene el poder de salvar, de destruir, porque Él es el juez supremo. ¿Sí? Él es el juez, no somos nosotros. Y cuando nosotros nos ponemos en esa posición de hablar, estamos usurpando el lugar de Él. Y estamos diciéndole como que, ¿sabes qué, Dios? No, acá tú no puedes, acá tú no entras, acá tú no, yo. ¿Sí? Y eso está mal, está incorrecto. O sea, no podemos tomar la posición de Dios. ¿Sí? Definitivamente Dios es el único que conoce el futuro, las motivaciones internas, las luchas ocultas de cada persona. Pero nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, ¿saben cuál es? Amar, como dice la palabra. Esa realmente es nuestra responsabilidad. Amar, restaurar y vivir con humildad. Vivir con humildad. Nuestra posición no es la de jueces. Nuestra posición es la de siervos de Cristo. ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado? Siervos de Cristo. Soy una sierva de Cristo. Y ya me imagino así el siervo de Cristo, ¿cierto? Hijos de Dios, ¿sí? Somos servidores de Cristo. Somos personas que aman, somos personas que valoran, somos personas que restauran y que viven en humildad. ¿Qué tal si usted lo repite? Yo amo, yo valoro, yo restauro y vivo en humildad, ¿sí? Y vivo en humildad. Entonces, recapitulando, Santiago nos quiere enseñar sobre la prohibición al hablar mal del otro, la razón por la que no debemos hablar mal del otro y la implicación que tiene el hablar mal del otro. Pero me encanta algo y es que la palabra nos da la solución. O sea, es que yo siento que ni siquiera debería poderles predicar, o sea, ahí está la solución. Resulta que un versículo antes de iniciar toda la problemática, ¿sí? Todo lo que Santiago nos habla acerca de la prohibición, la razón, la implicación que tiene emitir juicio hacia otras personas, Santiago nos da el antídoto, nos da la solución. Dice Santiago 4:10, humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Esa es la solución. ¿Cuál es? La humildad. Necesitamos ser humildes y ese es el antídoto para todos los males del habla. Creo que para todos los males de la mayoría de todos nosotros los seres humanos. La humildad, ¿sí? Realmente esta es la forma en la que nosotros deberíamos caminar delante de Dios y delante de las personas, porque como les decía al inicio, claro, humildad ante Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Y claro, está perfecto. No digo que no, ¿sí? No me vaya a malinterpretar. No, es que ahora la pastora dijo que no, que Dios no, que no. Delante de Dios, claro, es lo primero. Pero también nosotros deberíamos caminar en humildad delante de las personas. Y creo que eso es algo que a nosotros nos hace falta. Necesitamos aprender a trabajar en nosotros mismos en vez de criticar, en vez de perder tanto tiempo en otras cosas. Trabajar en nosotros, en esas debilidades.
trabajar en tener humildad. Definitivamente la humildad es el mejor antídoto para todos los males de los seres humanos, pero en especial para los males de la lengua, ¿sí? Los males de la lengua. El ser humildes nos lleva a ser considerados. ¿Cuántos considerados? Amén, ¿cierto? Considerados. El ser humildes nos lleva a ser benevolentes. El ser humildes nos lleva a ser perdonadores. El ser humilde nos lleva a reconocer nuestras propias limitaciones. Y creo que esto es importante porque a veces nos sentimos que todo lo podemos, ¿cierto? Y he venido estudiando acerca de cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y nosotros muchas veces decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero realmente está mal interpretado, ¿sí? Después vamos a hacer una serie, una prédica acerca de esto, ¿cierto, Dianis? Ella va a ser nuestra próxima invitada acá. Amén, está así, así es la actitud. Y el ser humildes nos lleva a reconocer nuestras propias limitaciones, o sea, no todos nosotros no lo podemos, ¿cierto? No podemos, o sea, y nos creemos que no, porque yo tengo, porque yo hago, porque yo esto, porque yo lo otro. Entonces creemos que no tenemos limitación. No, yo soy perfecto, o sea, tú eres perfecta. No, necesitamos trabajar en nuestra humildad. El ser humilde nos lleva a entender que no somos perfectos. El ser humilde nos lleva a entender a que somos frágiles. ¿Cuántos frágiles? Hace poco hice una prédica sobre frágiles vasijas de barro, ¿sí recuerda? Qué linda, me encantó. Para que usted la vea, ¿sí? Pero no solo eso, no solo nos lleva a entender que soy frágil, sino la humildad nos lleva a entender que los otros también son frágiles. O sea, no todo es solo hacia mí, porque también nos centramos mucho, somos muy egocentristas, solo nosotros, solo nosotros. Solo me pasa, solo no, mejor dicho. No, los demás también son frágiles. El ser humilde nos lleva a mirar primero la viga en nuestro ojo, ¿cierto? Antes de encontrar la paja en el ojo del hermano, ¿sí? El ser humilde nos recuerda de dónde Dios nos sacó. ¿Cuántos recuerdan de dónde Dios los sacó? Yo le pido al Señor que me lo recuerde siempre, porque nosotros como seres humanos tendemos a olvidar eso y perdemos el trabajar en este tema en cuanto a la humildad. El ser humilde nos recuerda todas las veces que Dios nos ha perdonado. ¿A cuántos Dios los ha perdonado? Amén, ¿cierto? Una y otra vez, o sea, una y otra vez. Es que Dios es tan maravilloso, misericordioso. El ser humilde nos recuerda cuántas veces Dios nos ha perdonado. Y así mismo como Dios nos ha perdonado, qué bueno que nosotros podamos pensar, bueno, a mi hermano también Dios lo perdona. Y no emitir juicio y no hablar y no, es que, no me parece tenaz lo que está haciendo. Ay, no. Y ese pecado, el Señor no se lo va a perdonar. No. De verdad, nosotros muchas veces hablamos así. El ser humilde nos lleva a ponernos en los zapatos del otro, a ser empáticos, ¿sí? Necesitamos trabajar en la humildad. Mire que durante este tiempo con mi hijito Jake ha sido difícil. Esta mañana terminé hablando, y hoy también, ahorita también. Ha sido tan difícil que a veces uno dice, oiga, a la gente le falta tanta empatía, de verdad. O sea, ahí es cuando uno de verdad dice, necesitamos trabajar en el ser humildes, en el ser empáticos, en el entender lo que la otra persona, la otra mamá siente. Porque claro, Jakey, a veces nuestro hijito, uno está así y uno está en el centro comercial. La otra vez estábamos con Tatiana hermosa, estábamos visitándola con el tema del bebé y estábamos con Andrés. Y entonces estábamos ahí y habían unas señoras de edad, ¿cierto? Cerca a la mesa de nosotros. Y como toda mamá que tiene un niño con una condición de autismo, uno empieza a sudar por dentro y uno empieza a decir a qué horas este chino va y les manda su cachetada, a qué horas este chino va y lanza algo y uno empieza, como cuando a mí me invitan a algún apartamento o algo así que yo voy con mis hijos, yo empiezo por dentro yo digo, Dianis, recoge las porcelanas, Dianis, recoge la matica, Dianis, porque si no, no va a quedar nada. Y empieza uno a sudar, ¿cierto? Y entonces estábamos así, cuando empieza Jakey, coge el plátano y ¡pa! Y empieza, y no solo ahí, o sea, en muchos momentos, o sea, creo que esto nos pasa con mi esposo todo el tiempo, que uno empieza
como a sudar frío, empieza uno ahí como, Dios mío, que no me inviten a un matrimonio, que no me inviten a un lugar, a una casa que sea elegante, que no me inviten a tal lugar, que no me inviten, que no, por favor, no, porque es que para uno de mamá de verdad es muy difícil porque pues a uno le da vergüenza, ¿cierto? Qué pena que si no ahí le daña. Entonces, claro, nos falta tanta empatía porque muchas personas ven lo que sucede y lo que hacen es mirar mal, criticar y decir, uy, no, esa mamá, no, toca que lo corrija, que le dé rejo. Esas mamás jóvenes de hoy en día, esas mamás que se ha escuchado, esas mamás jóvenes, esos padres adolescentes de hoy en día, jóvenes, que no corrigen a sus hijos, que los dejan hacer todo lo que quieren. Y entonces empiezan esas señoras así a mirar con cara de... Y yo con mi esposo nosotros ya nos acostumbramos y nosotros ya nos relajamos. Otra vez donde Jakey llega ahí, estábamos en un restaurante así como bonito, ¿sí? O sea, y él se paró y fue y le cogió el pedazo de carne al Señor. Y yo, disculpe, por favor, yo le pago el plato, ya se lo vuelvo a pedir, disculpe. Y Jakey allá, porque un niño así pues no entiende muchas cosas, ¿sí? Entonces su forma de procesar es diferente, su procesamiento es diferente. Entonces realmente sí necesitamos ser un poco más empáticos, un poco más humildes. Y qué bonito, yo a veces digo, cuando yo veo a una mamá, ahorita que estoy en el colegio de Jakey, hay varios niños que tienen la condición, que tienen autismo. Y estábamos en una reunión y empieza la mamá y está sudando y con el niño ahí, y el niño péguele. Y gracias a Dios Jakey ese día estaba tranquilo, o sea, hay días de días, ese día estaba tranquilo y yo decía, gracias, Dios mío. Pero yo la miraba a ella y ella con esa cara de angustia, de todo, y se acercó a Jakey y me decía, no lo dejes porque le va a pegar en la cara. Y yo, tranquila, no te preocupes, tranquila, deja que fluya, tranquila, no te preocupes, sé lo que vives, entiendo lo que vives, ¿sí? Qué bonito que realmente podamos ser empáticos y podamos ponernos en la posición de los demás, ¿sí? Y vamos a decir, no, ven, tranquila, no te preocupes, yo entiendo, sé lo que pasa, sé lo que vives realmente. Entonces, claro, necesitamos empezar a trabajar en esto, en ser humildes, en ser empáticos. La humildad también nos lleva a amar al otro como Cristo nos amó. ¿Cuántos creen que Dios los ha amado? Amén, ¿cierto? Asimismo nosotros necesitamos reflejar ese amor hacia las demás personas, ¿sí? El ser humilde nos lleva a ser lentos para hablar y rápidos para escuchar. Definitivamente la humildad es el mejor antídoto. Definitivamente es el mejor antídoto para los males de la lengua. Pero hay algo que estaba leyendo acerca de la humildad que me pareció demasiado impresionante. Y en las cartas del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corintios, yo estaba leyendo y yo decía, ay, la iglesia de Corintios era tan tremenda, o sea, terrible, o sea, era una cosa que uno dice. Y el apóstol Pablo me encantaba porque decía, hermanos míos, yo los veo en el amor de Cristo. Y estaba leyendo acerca de esto, de la humildad, y me hacía referencia acerca de lo que el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los Corintios. Y habla acerca de que la humildad nos lleva a encontrar evidencias de gracia. Evidencias de gracia hacia las demás personas. Y creo que nosotros necesitamos empezar a trabajar en esto. Empezar a ver a las personas como Cristo las ve, no como nosotros las vemos humanamente, porque nosotros podemos ver todos los errores. O sea, yo puedo ver todos los errores de verdad, ¿sí? Pero qué bueno es que nosotros nos pongamos en esa posición de ver a las personas como Cristo las ve. Encontrar evidencias de gracia en los demás es ver más allá de los efectos y enfocarnos en la forma en la que Dios está trabajando y transformando a esas personas. Y creo que es necesario que nosotros empecemos a verlo así. No los defectos, no todo lo que ella hace, es que no debería, es que lo hacen mal, es que no, ¿sabes? Lo estoy viendo como Dios te está viendo. Y Dios te está transformando, Dios te está cambiando. Y Dios te está permitiendo crecer. Qué bueno que nosotros podamos ver esas evidencias de gracia hacia los demás y reconocer que realmente es el Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo en las otras personas. Ahora, ¿por qué es importante buscar las evidencias de gracia? Quiero que lo veamos rápidamente. Lo primero,
fomenta una actitud de misericordia y compasión. Cuando tú y yo vemos a las personas como Cristo las ve, empezamos a ser un poco más misericordiosos y compasivos con las personas. Cuando realmente buscamos evidencias de gracia, promovemos la unidad en nuestra iglesia, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro círculo social. ¿Sí? Fomentamos la unidad. Ver las evidencias de gracia nos ayuda a ser más agradecidos. Agradecidos con lo que Dios está haciendo en esa persona y recordar lo que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida. Ver evidencias de gracia en los demás nos inspira a ser generosos con los demás. Nos inspira a realmente ser imitadores de Cristo, a extender un poco más esa gracia que Dios ya le ha dado a esa persona y poder nosotros realmente decir, mira, no te preocupes, entiendo, mira, aquí estoy para ayudarte, no voy a hablar mal de ti, no voy a hablar a tus espaldas, no voy a hacer, al contrario, permíteme ayudarte, vamos a crecer juntos. Ver evidencias de gracia también nos permite ver el potencial de transformación en los demás. Cuando realmente vemos como Cristo ve a las personas, realmente nos damos cuenta que Dios está transformando su corazón. Y dejamos de juzgar y dejamos de criticar y dejamos de decir, ay no, pero es que ya nada que deja el trago, nada, y sigue con el mismo novio y sigue igual de mal. No. Cuando vemos con los ojos de gracia, así como Dios ve a la persona, realmente vemos la transformación de esa persona en Cristo. Es importante que veamos con los ojos de gracia porque fortalece nuestra fe y nuestra relación con Dios. Cuando vemos que una persona está creciendo, está avanzando, realmente nuestra fe se fortalece, nuestra confianza se fortalece y empezamos a ser testigos de la obra de Dios. Empezamos a ser testigos de la obra de Dios, pero solo cuando vemos como Cristo ve a las demás personas, cuando vemos con los ojos de gracia. Entonces es importante, iglesia, es importante que realmente podamos trabajar en estas dos cosas, en humildad y en el reconocimiento de la gracia de Dios hacia los demás.